Betsy Chávez ha sido y es una enemiga del actual régimen. Entonces, si México ya le otorgó el asilo político, lo único que tiene que hacer el Estado peruano es extender el salvoconducto. Como ya no hay embajadora o embajador, la embajada de México ya como que no es una embajada, entonces se puede entrar libremente y sacar a Betsy Chávez de ahí. ¿Eso tiene algún sentido? Entonces aquí no hay ninguna revancha. Aquí lo único que hay es el miedo de perder los privilegios, el miedo de perder el control del Estado. No hubo de parte del presidente Pedro Castillo, ni de Betsy Chávez, ni de Aníbal Torres, ningún delito. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Frontera Crítica. Hoy día tenemos y agradecemos la presencia de Raúl Noblecilla. Ya estuvo con nosotros, él fue abogado de Betsy Chávez, es actualmente abogado del diputado Bermejo. Y el tema que, obligado, es el tema del salvoconducto, ¿no es cierto? Porque Betsy Chávez se asiló en la Embajada de México y han aparecido una serie de especialistas, digamos, en el tema, que no eran conocidos por eso, pero en fin, que dicen que ese salvoconducto no se puede dar, que el asilo no es legal, que el delito es común y no político, en fin, etcétera, una serie de razones que quisiéramos aclarar con nuestro invitado. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Eh, y la primera pregunta es, por favor, explícanos de cómo se maneja esto del asilo, quién tiene razón, le corresponde a Betsy Chávez el salvoconducto, por qué sí, por qué no, etcétera. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo, César, también un abrazo para ti y gracias nuevamente por la oportunidad. Indudablemente que este tema está causando, más que un revuelo político, muchas idas y vueltas en posiciones. Y no es tan difícil, mi estimado Daniel y César. Me refiero a que la cuestión es muy clara. A ver, la institución del asilo político es una institución latinoamericana, de los países de América Latina, muy parecida o, digamos, que guarda un contexto de igualdad con lo que es un refugio en el sistema ya universal. Esto se da, digamos, para los que se consideran perseguidos, en este caso perseguidos políticos, por un régimen, por un gobierno. Entonces, aquí la situación la vamos a graficar y vamos a poner de ejemplo a Betsy Chávez. Betsy Chávez es una procesada dentro de lo que ella considera una persecución, un delito político, un juicio político, no solamente en lo que es el proceso por rebelión, sino en muchas otras condiciones que ella ha tenido que afrontar desde el golpe de Estado de la derecha del 7 de diciembre del 2022, en donde claramente hay una ruptura del orden constitucional y hay un empoderamiento del Congreso de la República y los sectores que tienen, digamos, en secuestro las instituciones democráticas. Betsy Chávez ha estado en prisión, Betsy Chávez ha tenido torturas, ha tenido vejámenes, Betsy Chávez ha sido inhabilitada, Betsy Chávez ha sido y es una enemiga del actual régimen. Entonces, eso es lo que Betsy Chávez es para nosotros y para muchas personas. Ahora bien, ¿qué hace Betsy Chávez? Betsy Chávez como ser humano dice, soy una perseguida, me creo perseguida. ¿Qué hago? Si en mi país me van a condenar, en mi país me pueden incluso hasta eliminar. Voy a un Estado libre y soberano como es el Estado de México y le digo, señores de México, me considero una perseguida política por tales y tales y tales razones. ¿Qué hace el Estado libre y soberano de México? Evalúa. Luego de evaluar, es potestad de México decidir si le da el asilo o no le da el asilo. En este caso, México, después de haber evaluado el caso particular de Betsy Chávez, le concede el asilo político. Desde ese momento, Betsy Chávez ya es una asilada política. Desde ese mismo instante de que el gobierno de México le concede y comunica al Estado peruano para qué, para que el Estado peruano cumpla mecánicamente, si se quiere,
aunque va a parecer un poco rudo, es que no hay otra alternativa para Perú de conceder un salvoconducto. No hay ninguna posibilidad ni de consultas, ni de que la almohada, de que si el canciller, que si el caso haya de la torre, no. El Estado peruano tiene un compromiso internacional en la cual se tiene que no solo que sujetar, sino cumplir. Entonces, si México ya le otorgó el asilo político, lo único que tiene que hacer el Estado peruano es extender el salvoconducto. La situación en concreto es que México ha actuado libre y soberanamente al entregar un asilo político y el Perú no está actuando democráticamente porque está incumpliendo un compromiso internacional. Esa es la situación, digamos, en suma, de lo que quiere decir el asilo político y de la situación concreta de Betsy Chávez. Raúl, vamos un paso antes. El tema del proceso judicial. ¿En qué diferencia el proceso contra Betsy Chávez, contra Pedro Castillo y Aníbal Torres? ¿Qué diferencias hay? ¿Son diferentes acusaciones? ¿Cómo es el tema? No, todos, tanto el presidente de la República, Betsy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y los mandos policiales que también comparecen como procesados, son todos perseguidos y enjuiciados por el delito de rebelión, en principio, porque luego hay que anotar también que esta sala penal, al 90% del proceso de juicio oral, se desvincula de rebelión sin realmente desvincularse, que eso es otro tema para explicar, e incorpora el delito de conspiración. Las razones para nosotros son suficientes. Es que este encargo lo tienen que cumplir con una condena. Y yo sé que puede parecer un poco irresponsable, que puede parecer un poco aventurero de mi parte, pero es que la irresponsabilidad y la aventura no nacen de mi ejercicio de abogado, sino de que estoy en una dictadura. Y ejercer derecho en una dictadura no siempre se ejerce con el código y con la constitución, sino también interpretando y dando lecturas políticas a lo que está viniendo o lo que se está, digamos, viviendo, mejor dicho, en nuestro país y en el caso concreto de este juicio, que es, pues, a todas luces, no solo para los peruanos en su inmensa mayoría, sino incluso para el contexto internacional, un juicio totalmente amañado a los intereses y objetivos políticos del gobierno que hoy nos tiene, digamos, prisioneros o tiene prisionero a la democracia. Raúl, para complementar, el acto que participaron Betsy, Pedro Castillo, Aníbal Torres, de haberse tipificado como delito, ¿qué delito le pondrías? Ya sabemos que rebelión no encaja, no sé si de conspiración encajaría, o tú ves, ¿qué otro delito podrían procesar o no hay? Es interesante, César. Lo primero, y no es solamente por mi tesis de defensa, sino que es también por mi lectura política, no hubo de parte del presidente Pedro Castillo, ni de Betsy Chávez, ni de Aníbal Torres, ningún delito. No hubo ni rebelión, no hubo ni conspiración, que ahora se ha introducido por la sala penal. Por lo tanto, esto es un juicio totalmente falso, esto es un juicio totalmente armado. ¿Para qué? Para justificar lo que fue el verdadero golpe de la derecha, el único golpista, el día 7 de diciembre de 2022. Ahora, si tú me preguntas, ¿hubo un golpe de Estado? Por supuesto que hubo un golpe de Estado. Yo creo que los más de 70 muertos, la represión, las persecuciones políticas, los grados de corrupción son parte de que estamos viviendo en una dictadura. Entonces, lo único que tenemos que entender, comprender y reafirmar es que el golpe de Estado lo hizo la derecha a través del Congreso de la República, a través de los grupos de poder y a través, digamos, de una coordinación o una conspiración que no nace días antes del 7 de diciembre del 2022, sino que empieza, como se dice, a cocinarse
incluso antes de que Pedro Castillo juramentara el cargo de presidente del Perú. Entonces, a lo que yo quiero llegar, Daniel y César, es que aquí sí debería haber un juicio por conspiración, por rebelión, pero con otros jueces, con otros acusados y procesados y en un sistema democrático. Pero todo es al revés. Jueces provisionales encargados de una misión totalmente infame, procesados inocentes y golpistas que en vez de estar en cárcel todavía tienen las riendas del poder en nuestro país. Raúl, para que quede totalmente claro el tema del salvoconducto, si te entiendo y lo que he entendido de las discusiones anteriores que se han dado es que si el Estado asilante le da el asilo a la persona, ya al Estado nacional, en este caso al Perú, solo le queda cumplir con entregarle el salvoconducto. ¿Procede entonces esto de vamos a hacer un análisis o vamos a coordinar con otros países o vamos a proponer cambios a las leyes del asilo? ¿Eso tiene algún sentido o son maniobras dilatorias que no sé, tal vez para crear un tema de conversación, pero nada más? Correcto, Daniel, no tiene ningún sentido. Es un contrasentido a la ley y a los compromisos internacionales asumidos, lo cual nos demuestra una vez más que esta dictadura no solamente no cumple los debidos procesos en interno, vale decir, en nuestro país, sino que también desacata los compromisos internacionales. Tú lo has vuelto a confirmar. Aquí es una suerte mecánica. Aquí no es una suerte, o sea, yo puedo estar molesto, yo no puedo estar de acuerdo, pucha, ¿qué puedo hacer? Pero me toca hacer lo que yo me he comprometido en hacer. Y esto no es interpretativo, esto está totalmente, expresamente señalado en, en la ley, donde se dice que el Estado que concede el asilo es el que va a evaluar si se trata o no de un delito político. Entonces, por más que el Perú o el Estado peruano se rasgue vestiduras y hable de que es incongruente, que es desproporcional, que es autoritario, arbitrario, bueno, parece que se estuviera viendo en un espejo, lo único que está haciendo México es hacer concurso de su derecho de Estado libre y soberano como miembro de este convenio, de la Convención de Caracas, en la cual es clarísimo. Yo, como Estado libre y soberano, determino si es o no un delito político el que se encuentra procesada o perseguida, en este caso concreto Betsy Chávez, no es al Estado peruano. Ahora, ¿qué pienso? Bueno, es un poco difícil, ¿no? Acertar, digamos, en un laberinto como el que estamos en esta dictadura, pero lo que podríamos pensar es que quiere vender cara a la derrota a la dictadura, vale decir, no quiere ceder ante lo que ellos siguen pensando es una lucha, ¿no? Una lucha contra los referentes del pueblo y el gobierno dictatorial que ellos sostienen y manejan. Entonces, esto de decir, voy a consultar con tal, con cual, lo único que va a traer consigo es solo dilatar. Pero ojo, el Perú ya está incumpliendo. El Perú puede ser incluso llevado a organismos internacionales para ser sancionado incluso porque lo que está haciendo es una burla, es un desacato al derecho internacional. Entonces, ¿qué podríamos decir, Daniel? ¿Qué podríamos decir, César? De que la pelota, como se dice en criollo, está en la cancha de la dictadura del Estado peruano y que debería por lo menos tratar de limpiar algo y conceder de una vez el asilo político. Ahora, solamente, perdón, para no irme, porque ahí se ha discutido mucho de que hay que cambiar las cosas. Bueno, todo es cambiable, todo es perfectible. La vida avanza, la historia avanza y vamos cambiando. Se cambia de constituciones, se cambia de leyes, por supuesto, pero ¿dónde está el sentido democrático de decir cuando esto se cambie es para adelante? Por más que esto se cambie, nunca va a ser para atrás, porque eso es uno de los pilares constitucionales, no solamente de un Estado como el nuestro, sino también del concurso internacional, ¿no? Una última pregunta sobre esto, Raúl.
El congresista Bustamante, que yo lo conocía como una especie de experto aficionado en COVID, ahora es experto en relaciones internacionales y él dice que como ya no hay embajadora o embajador, la embajada de México ya como que no es una embajada, entonces se puede entrar libremente y sacar a Betsy Chávez de ahí. ¿Eso tiene algún sentido? No, no me sorprende que el señor Bustamante o el señor Málaga y otros congresistas, y mira qué peligroso, pero también nos sirve para que no queden dudas que estamos en dictadura, como congresistas van a opinar de que hay que hacer una intervención o un asalto armado a otro país, porque asaltar en la embajada o la residencia de México es un asalto militar, es considerado una agresión armada, es una declaración de guerra. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde en la Convención sobre Asilo Político de Caracas o en el concurso internacional de Ginebra y otros acuerdos y tratados se le dé la potestad a un Estado que porque no le da la gana, porque no quiere, porque se enterca a decir, bueno, no solamente no doy salvoconducto, sino voy a saltar al país, al Estado soberano, en este caso de México? Entonces, mira, yo no celebro que el señor Bustamante, el señor Málaga lo digan, pero lo único que podemos sacar en provecho y en positivo es que nos están ayudando a demostrar en el contexto internacional que vivimos una dictadura en donde el Congreso de la República, en estos dos sujetos representativos de los grupos de poder, de los partidos de derecha, incluso se zurran en cualquier posibilidad democrática y universal y llaman a asaltar a un país. Entonces, como digo, no es para celebrar, pero es para confirmar, y es bueno que cada vez se confirme más y no quede ninguna duda de que estamos en una dictadura. Solo para cerrar el punto, el hecho de que ya no haya embajador, que se hayan roto relaciones, no cambia la figura, sigue siendo territorio mexicano. Por supuesto, y a ver, aún cuando se hayan roto las relaciones unilateralmente, ¿no? Por el Estado peruano, sin ningún asidero, ni ningún fundamento, ni motivación real, lo que está pasando en México que se han minimizado, ¿verdad? A lo mínimo, digamos, la delegación, pero México sigue teniendo, digamos, jurisdicción sobre la embajada, sobre todo lo que haya pertenecido o siga perteneciendo en territorio dentro del Estado peruano. Entonces, llegar y asaltar o tomar por la fuerza es invadir un Estado, en este caso es invadir al Estado de México. Muy bien, muchas gracias, Robert. Tenemos que ir a un pequeño corte y regresamos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Frontera Crítica Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y actívate la campanita para no perderte nada. Recuerda darle like, comentar y compartir este video. También estamos en Spotify y todas las plataformas digitales de audio. Raúl, hay un antecedente por el cual el señor Málaga y el señor Bustamante se basan en el asalto de la embajada de México y Ecuador, que supuestamente no pasó nada. Fue un asalto para sacar al vicepresidente Jorge Glass, que se había asignado ahí. ¿Qué ha pasado con el caso de México y Ecuador ante el asalto de la embajada para el Jorge Glass? Mira, César, qué importante, ¿no? Porque hay un hecho reciente, lo acabas de señalar, el caso, incluso en donde involucra el Estado Libre y Soberano de México con el país de Ecuador, que toma por asalto la residencia para sustraer ilegal, arbitrariamente, a Jorge Glass. Pero esto nos lleva también a decir, en el concurso mundial en cualquier momento hay un ataque terrorista. En el concurso mundial en cualquier momento hay un ataque desproporcional de una fuerza. Mira lo que está pasando con Israel y Palestina, ¿no? Esa masacre, ese genocidio por parte de un Estado imperialista, un Estado como es el Estado sionista. Esas cosas suceden día a día, pero
eso se está volviendo como que si otro lo hizo, tú también lo puedes hacer. O sea, lo que trato de entender es, este señor Bustamante y este señor Málaga, como dos ejemplos nada más, usan un caso totalmente ilegal, totalmente arbitrario, totalmente abusivo, para decir que ya se hizo y lo podemos hacer. Es hasta dónde la falta, la moralidad total, hasta dónde realmente el desprecio total a la convivencia pacífica y a la convivencia en el respeto sobre los derechos humanos y el derecho también de la soberanía de los pueblos, en este caso de los países. Entonces, eso en verdad es más que preocupante, pero vuelvo a decir, nos confirma el talante de cero democrática, de cero democracia que tienen estos dos sujetos que representan, porque no solamente hay que verlos como individualidades, sino que representan el sentir, lamentablemente, mayoritario en este Congreso, que fue el Congreso que principalmente confirma la dictadura y el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Entonces, nosotros al advertir lo que ocurrió con México y con Ecuador, no podemos sino condenar, no podemos sino seguir del lado correcto en defensa de los derechos humanos y en defensa de la paz. Lo que hizo Ecuador fue un acto de guerra, pero un acto de guerra totalmente arbitrario, sin sentido. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es condenar, porque esa no es la forma de solucionar, no es la forma de que hoy no me gusta, entonces pateo el tablero. Y si queremos ser muy prácticos, todo lo que estamos viendo ahora y discutiendo ahora nos lleva al porqué de la situación que vive Betsy Chávez, que vive Pedro Castillo, que vivimos los peruanos, que viven las familias de 70 asesinados por esta dictadura. ¿Dónde nace esto, César? ¿Dónde nace esto, Daniel? Nace en la poca voluntad democrática o nula voluntad democrática de la derecha peruana y de los grupos de poder, en donde participan de supuestamente las reglas de la democracia, pero cuando viene alguien que le asusta o que no cumple sus expectativas y sus prototipos clasistas y racistas, entonces ¿qué hace? Irrumpe y da un golpe de Estado. Eso es finalmente lo que nos está ocurriendo entre varios ejemplos que están ya, digamos, en el tapete. Aquí todo se resume a una clase política, a una clase empresarial que no es democrática y que no le permite al pueblo ejercer democráticamente su derecho a representarse por quien le dé la gana, literalmente. Eso es lo que nos viene ocurriendo. Y mientras este país siga sufriendo escasa democracia, escasas instituciones, lamentablemente situaciones como la de Betsy Chávez, situaciones lamentablemente como el asesinato de peruanos se va a seguir dando por gobiernos que solamente quieren comprometer e imponer sus intereses antes de los intereses de la nación y de la patria. Raúl, yo iba por el tema Ecuador-México y me preguntaba, ¿México ha acudido a la Corte Internacional de Justicia por el caso ecuatoriano? ¿La Corte ha hecho algo? Por supuesto, México no solamente ha acudido, sino que es lo que corresponde. Sí, o sea, nosotros, los estados, se rigen por el derecho internacional y por los tratados y las convenciones y las justicias y las cortes, ¿verdad? Que son en última instancia los que regulan, digamos, el cuidado de la paz y la convivencia de todos los estados. Entonces, no tengo mayor información de cuál, si hay resultado, creo que todavía no hay resultado, pero México, por supuesto. México tenía dos opciones. Podía también responder con las armas. ¿Por qué? Porque había sido atacado. México fue atacado. Y dentro del contexto de guerra o del precepto, digamos, de entendimiento de guerra en democracia y en el sistema universal, si tú eres atacado tienes todo el derecho de defender y repeler el ataque. México, demostrando una vez más su talante pacífico, soberano, democrático, lo que hizo fue acudir a instancias internacionales en donde no tengamos ninguna duda tendrá que salir en justicia y por supuesto que el Estado de Ecuador tendrá que pagar las consecuencias que ese acto arbitrario y legal de guerra
le tiene que pasar cuenta, ¿no? Entonces, eso mismo va a terminar ocurriendo. Bueno, descartemos, yo quisiera descartar la posibilidad del asalto armado en estos momentos por el caso Betsy Chávez, pero indudablemente la no aceptación, digamos, del compromiso internacional por parte del Estado peruano, por supuesto que lo va a hacer pasible a sanciones internacionales. Pero bueno, eso vamos a esperar. Vamos a esperar. Esto ya no depende mucho de Raúl Nolecilla ni digamos, de la defensa o de Betsy Chávez. Esto ya depende de dos estados, tanto el Estado de México como el Estado peruano. Ahora, si me preguntan y me confirmo que la razón le asiste a México y, digamos, la negación le asiste a este gobierno dictatorial que tenemos. Raúl, casi al mismo tiempo se dio la prisión de congresista Bermejo, en un caso que según entiendo ya había sido, ya Bermejo había ganado en 2 instancias y sin embargo ha sido condenado a prisión. Esto es parte de lo mismo, entonces. Bueno, sí, yo quisiera aclarar algo. Yo no soy abogado de Guillermo Bermejo, soy amigo de Guillermo Bermejo. En alguna oportunidad, en algunos temas lo he apoyado legalmente, pero sobre todo soy amigo personal y amigo político, soy compañero de Guillermo Bermejo. Y lo único que yo puedo, desde mis zapatos, desde mi experiencia, mis recuerdos, es que Guillermo Bermejo no es ningún terrorista. Lo único que es Guillermo Bermejo es víctima de un terruqueo que en él hoy se viene toda la fuerza, a tal punto que luego de haber sido absuelto en 2 oportunidades, había que buscar la tercera para condenarlo, lo cual, en mi opinión, y me confirmo en la misma, no es más Guillermo Bermejo que víctima de la persecución política que está totalmente dirigida a cualquier posibilidad de liderazgo o representación del bloque popular. Vale decir, no basta con asesinar, no basta con derrocar un gobierno, sino que yo tengo que encargarme de ir cortando a todas las cabezas que puedan representar digamos, una amenaza a mis intereses, una amenaza a mis monopolios, a mis oligopolios, es decir, una amenaza a mi estatus de clase en este país. Estaríamos viendo entonces una especie de oleada contra la izquierda, ¿no es cierto? Ahora, en tu opinión, ¿esto a qué se debe? ¿Es revancha o es miedo? No, es temor. Es que revancha, ¿por qué? ¿Cuál sería la revancha? ¿Qué le ha hecho la izquierda a su país? ¿Qué le ha hecho la izquierda a la historia? La izquierda o el bloque progresista, el bloque intelectual, humanista, lo único que ha querido y sigue queriendo es una patria de todos y para todos. Ni siquiera se piensa excluir a nadie. Lo único que queremos es que la concentración económica y la concentración de todos los minerales, de toda la agroindustria, de toda la pesca, es decir, de todo lo que podría sostener a un país con dignidad, no sea acaparado por 10 familias. Entonces aquí no hay ninguna revancha. Aquí lo único que hay es el miedo de perder los privilegios, el miedo de perder el control del Estado, que es un Estado que representa, sin ninguna duda, a los que hoy siguen oprimiendo a las grandes mayorías. Entonces, aquí no hay revancha, aquí lo único que hay es un país que necesita justicia y que tiene que entender que esa paz que tanto amamos, que tanto queremos, que tanto seguimos construyendo, solo va a ser posible con justicia social. Es que no se trata solamente de términos, César y Daniel. Democracia es incompatible con la pobreza. Entonces, si nosotros nos llamamos demócratas y queremos construir democracia, tenemos que entender que democracia es no pobreza. Y al hablar de pobreza, yo no me estoy refiriendo a que tú puedas tener un Mercedes y yo tenga una bicicleta. No, pobreza me refiero es que no pueden haber en este país niños anémicos. No puede haber o seguir pensando que las ollas comunes son, digamos, la solución. ¿Dónde está la dignidad? No puede ser que la precariedad de la vivienda sea tal en nuestro país. No puede ser que estudiar siga siendo un lujo. Entonces, a lo que vamos es, necesitamos entender
que para ser realmente democráticos tenemos que eliminar esa brecha de la extrema pobreza que es causa de que 10 familias en el Perú lo sigan teniendo absolutamente todo y sigan con ese pensamiento gamonal, ese pensamiento del comendero o ese pensamiento que realmente ya no tiene cabida y no debe tener ni siquiera en estos momentos, pero lamentablemente todavía subsiste. En el caso Bermejo, tú mencionas que había habido procesos anteriores. Esos procesos habían terminado en última instancia y habían sido, digamos, con sentencia en última instancia por hablar del Bermejo. Y este tercero que se unió a un proceso con otra acusación, ¿cómo es el caso de Bermejo? El caso de Bermejo es, a ver, el caso de Bermejo es, digamos, la torpe lectura de equiparar siempre al hombre de izquierda, al hombre progresista, con lo que es el terrorismo, ¿no? Rechazando desde luego la práctica terrorista venga de donde venga. Pero siempre se ha mantenido digamos, este estigma, ¿verdad? De que si tú eres de izquierda, si tú hablas de democracia, si tú hablas de justicia social, si tú hablas de paz, realmente lo que estás equiparándote para los grupos de poder, que finalmente son los que controlan también los medios de comunicación, en un terrorista. Entonces la palabra terrorista es una palabra facilísima de escupir, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es escupir. Entonces, Guillermo Bermejo es una persona que por su vinculación política ha conocido, como que hemos conocido todos en nuestro andar político, a mucha gente, gente radical, menos radical, pero gente siempre del campo popular. Entonces, en virtud de eso, se empieza a construir una narrativa y una leyenda en la cual hay que ver de qué manera te voy juntando o te voy ajustando al tema del terrorismo. Todos los hombres de izquierda y las mujeres de izquierda en este país hemos sufrido y sufrimos de terruqueo. Yo lo he venido sufriendo a lo largo de estos años por la fantasía de mi famoso tío, que valga la pena recordar, Adolfo Laechea Cauas, que llega al Perú, es extraditado y es absuelto por la justicia. Pero no les basta que haya sido absuelto, ellos te tienen que seguir condicionando. Entonces, lo que crean son dos cosas, ¿no? Que el ejemplo de Bermejo se da, pero es un ejemplo en verdad que se repite. Dos cosas necesitan crear. Una, que tengas el estigma del terrorismo, para que el mismo pueblo, confundido y por supuesto con mucha justicia, que no quiere recordar lo que fue esa época sangrienta en nuestro país, ya tenga, digamos, un acto o una condición de repelerte. Pero lo segundo es, ¿para qué? Para encauzarte en procesos judiciales y terminar sancionándote y condenándote, que es lo que le ha venido ocurriendo o lo que le acaba de ocurrir a Guillermo Bermejo. Entonces, nosotros tenemos que romper este estigma. Nosotros tenemos que realmente romper este estigma. Pero ¿cómo lo rompemos? No basta solamente con la narrativa, porque los grupos de poder manejando esas portátiles y manejando, digamos, esos periódicos y canales de televisión siguen con esta narrativa. Y lo que tenemos es que un sistema judicial que no alcanza para defenderte. Porque yo me pregunto, ¿cuántas querellas han prosperado contra estos terruqueadores? Y no llegamos ni siquiera al 5%, lo que nos demuestra de qué, de que estos grupos de poder manejan también el sistema judicial y es decir, tienen copado las instituciones democráticas. Raúl, hemos llegado al final del programa, se nos quedó muy corto el tiempo, pero muchas gracias por tu participación, muchas gracias por las aclaraciones que has hecho a estos temas que, como digo, creo que de alguna manera quieren ser instalados en la mente de la gente a toda costa para crear un tema de conversación que distraiga de otras cosas mucho más importantes, realmente importantes que están sucediendo y que el gobierno es incapaz de enfrentar. Esperamos volver a tenerte en otra oportunidad. Creo que vas a participar en las próximas elecciones de alguna manera. Si es así,
toda la suerte del mundo y ojalá pues que nos volvamos a reunir en este programa, a lo mejor en circunstancias más auspiciosas que las actuales. Un abrazo, muchas gracias, Raúl. Un abrazo, Daniel, un abrazo, César, y felicitaciones y todo el éxito, porque este tipo de programas y emprendimientos tienen que seguir. Así que cuentan conmigo siempre. Muchas gracias.